Ok, entonces el día de hoy, como le mencioné, ¿cierto? Vamos a ver lo que son coordenadas polares y paramétricas, ya aplicaciones principalmente, longitud, área, varios ejercicios y ejemplos de aplicaciones que nos pueden servir, ¿vale? Y también vamos a profundizar más cómo graficar cada uno en coordenadas polares y paramétricas también, ¿ya? Bien, entonces, integración en coordenadas paramétricas a áreas de una región limitada por una curva parametrizada. Vamos a empezar con coordenadas paramétricas, ¿vale? Entonces, por simplicidad, suponemos que f pertenezca a las funciones C1, que son las funciones que son continuas y con la primera derivada también continua, en el dominio AB, es estrictamente creciente, de manera que f evaluado en A es menor a f evaluado en B, y la derivada de la función en t mayor que 0. Para todo t que pertenece a B, ¿ya? O sea que la función va a ser creciente, ¿ya? Si su derivada es mayor que 0 es positiva, ¿cierto? Para todo t que pertenece al intervalo B, entonces en todo el intervalo B la función es creciente. Estrictamente creciente le llamamos. Y que g es una función continua en el intervalo B, es positiva. Entonces, poniendo x igual a f de t, y igual a g de t, ya para todo t que pertenece a B, el área de la región R bajo la curva h, o sea, y es igual a h de x, con g es igual a la composición de h o f, es decir, f dentro de h, queda determinada por la siguiente fórmula. ¿Ya? El área de la región va a ser la integral desde f de a hasta f de b de h de x. O de otra manera, ¿ya? La integral desde a hasta b de h evaluado en f de t, ¿ya? Por la derivada de x con respecto a t, de t, ¿ya? Entonces, esta segunda opción se utiliza más para calcular el área, ¿ya? ¿Qué nos dice, cierto? Que el área, ¿cierto? Está dada por la integral desde a hasta b, de h, que es h, ¿cierto? Y está escrito como h de x, ¿cierto? Evaluado en f de t, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, teniendo en cuenta que y es igual a g de t y h, o sea, y es igual a g de t, y eso lo definimos como la composición de h evaluado en f de t, donde f de t, ¿cierto? Es x igual a f de t, ¿ya? Y que la derivada de x con respecto a t es f' de t, obtenemos, ¿cierto? Lo siguiente, ¿ya? Entonces esto ya es lo mismo que está arriba, pero una notación mucho más simple, ¿ya? Donde g de t es y, ¿cierto? Y siempre en paramétrica está escrito en función de t. Ahí está, listo. La integral de a hasta b. Y f de t en realidad es el x siempre está escrito en función de f de t, una función con respecto a t. Derivamos esta no la derivamos, y ahí, ¿cierto? Nos da el área. ¿Ya? Esto es más sencillo. Enfoquémonos en la última expresión. Más generalmente obtenemos el siguiente resultado, un teorema, que nos dice lo mismo que nos dice anteriormente, ¿ya? Entonces, el área de la región R limitada por la curva C, ¿ya? ¿Cierto? Recuerden que estas dos funciones X y Y, ¿cierto? Nos generan una curva, porque es una curva parametrizada, que está dependiendo de un parámetro, ¿cierto? Entonces, limitada por la curva C, está dada por esta expresión, ¿ya? Vamos a derivar lo que x, ¿cierto? X igual a una función, esa la derivamos. Ahí lo colocamos en esta integral y ya está. Resolvemos y ya está. ¿Queda claro? ¿Alguna duda o consulta? Profe, ese era el producto entre g de t por f derivada de t y Eh, el resultado en valor absoluto.
Exacto, sí, porque, sí, súper bien. Porque si nos da la integral negativa, en realidad va a ser positivo porque área es siempre una medida positiva. Ah, claro. Ya, profe. Vale. Ejemplo, determina el área de la región encerrada por la hipocicloide de tres ramas de ecuaciones paramétricas x igual a 2 seno de t menos seno de 2t y igual a 2 coseno de t más coseno 2t para t perteneciente de 0 hasta 2pi. ¿Ya? Ok, hay que determinar un área entonces encerrada por una gráfica que tiene este nombre, de las ramas y de ecuaciones paramétricas que están acá. X igual a esto, Y es igual a esto. ¿Ya? Y t varía desde 0 hasta 2pi. Ok, entonces, recuerden que tenemos que derivar Lx, ¿cierto? F de t, para calcular el área. Esta es la solución. Primero, si x igual a f de t y es igual a esto, ¿cierto? G de t, que es y, es igual a esto, para todo t de 0 a 2pi. Entonces, derivamos f. ¿Cuánto nos da esta derivada? ¿Cuánto nos da? Muy bien. 2 coseno de t menos 2 coseno de 2t. Para todo t de 0 a 2pi. Luego, aquí tenemos, ¿cierto?, su gráfica. De hecho, después lo voy a mencionar, un programa muy bueno para poder graficar coordenadas en coordenadas polares, en coordenadas paramétricas. ¿Ya? Ahí le voy a dejar compartido el link. Y además notemos que el hipocicloide de tres ramas, ¿cierto?, dada es una curva simple cerrada de 0 hasta 2pi. ¿Ya? ¿Cierto? Una curva simple, cerrada. Es importante que es cerrada, ¿cierto? Y aparte es simétrica respecto al origen. O sea, no. Es simétrica, no es simétrica. Con respecto al eje normal, ¿cierto? Ahí sí. Simétrica. Ahora calculamos el área, ¿cierto?, de la región R encerrada por el cicloide. Tenemos entonces que el área es esta integral, ¿cierto? Integral de 0 a 2pi de esta función sin derivar por esta función que ya derivamos nos dio esta expresión, ¿ya? De t. Calculamos eso primero que todo, ¿cierto? Vamos a multiplicar, ¿cierto? 2 coseno de t por 2 coseno de t, 4 coseno cuadrado de t, multiplicamos, nos da esto, ¿ya? Bien, coseno cuadrado de t podemos usar la famosa identidad, y esto también, vamos a usar esta famosa identidad. Y nos da entonces que coseno cuadrado de t es 1 más coseno del doble del ángulo partido en 2. Igualmente es en este caso, ¿cierto? Factorizamos por 2 para que no haya tanto número, ¿ya? Aquí afuera quedó 2 por 2 son 4, 2 por 1 son 2, entonces estamos bien. 2 por 1 son 2. Ok, entonces, aquí, ¿cierto? Coseno cuadrado 2t sería 1 más coseno del doble del ángulo, el doble de 2 es 4 partido en 2. Ok, resolvemos esto, entonces nos da esta expresión aquí, ¿cierto? Resolvemos, nos da esto por identidad trigonométrica, ¿cierto? De la suma del doble del ángulo. Y luego, entonces, ¿cierto? Con operación algebraica, el 1/2 sale de acá, ¿cierto? Lo factorizamos con esto. Se nos va este 2, ¿vale? Y el 2 queda multiplicando nuevamente acá y nos quedaría, ¿cierto? A ver, 1/2 por 2 es 1, ¿cierto? Aquí tenemos menos 1/2 como constante. Juguemos con las constantes. 1 menos 1/2 por 2, todo eso por 2. Ah, esto era 1 por 2, son 2. Menos 1/2 por 2 es 1. Sería 2 menos 1 y eso al final es 1. Esa sería la constante final. Y así desarrollamos todo esto, ¿cierto? Multiplicando y ordenando todo esto y nos da esta expresión. ¿Ya? Muy bien.
Y esto ya es más sencillo de resolver. Bueno, el seno cuadrado de t también lo puedo resolver, ¿cierto? Y integramos y nos da esta expresión que está acá. ¿Ya? Ok. Recuerda que esta integral es bien sencilla cuando teníamos, ¿cierto?, el producto de seno elevado a una potencia cualquiera y al final tenía simplemente un coseno de t, ¿cierto? Una sustitución salía inmediatamente. Así que nos sale esta expresión, integrando nos sale esta expresión, ¿cierto? 0 hasta 2pi. Evaluamos, ¿cierto? Y recuerda que seno evaluado en 2pi siempre nos va a dar 0. Y por 2 también nos va a dar 0. Esto es 0. Esto también es 0. Evaluado en 2pi, esto es 0. Y todo esto va a ser 0 evaluado en 2pi. Y evaluado en 0 también. Seno de 0, o sea, por 2 es 0. Y seno de 0 va a ser 0 también. ¿Ya? Recuerda la circunferencia unitaria, ¿cierto? Seno del ángulo, ¿cierto? Si siempre está en 2pi o está en 0, siempre, ¿cierto?, va a ser 0 porque es la coordenada del eje Y en la circunferencia unitaria y en ese ángulo es 0. Así que simplemente nos queda el 2pi. 2pi y listo. Ese sería el área de la región, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo nuevo, ¿cierto? No hay mayor complejidad, sino hay que saber el concepto de que el área, ¿cierto?, de 0 a 2pi esta es la función y, que está expresada en parámetros de, y la derivada de x, ¿cierto? Que es una función con respecto a t, hay que derivarla y calculamos y ya. ¿Vale? También hay, bueno, ustedes ya saben calcular las integrales, hay bastantes aplicaciones que pueden ser de utilidad para el momento de calcular integrales, ¿ya? Explican paso a paso, ¿ya? Como ya son expertos, lo importante, ¿cierto?, es comprender lo nuevo y lo otro ya pueden hacer uso de cosas más fáciles. Bien, otro teorema de longitud. Ya vimos área, ahora longitud. Sean A y B reales, sean F y G funciones de C1 en el dominio B, la longitud del arco de la curva en coordenadas paramétricas desde T a hasta B está dada por, la longitud de la curva está dada por esta integral. La integral de A hasta B de la raíz cuadrada de la derivada de la función con respecto a t al cuadrado más la derivada de g con respecto a t al cuadrado de t. ¿Ya? Esa era la longitud. Vamos a ver un ejemplo. Calcula la longitud de arco de la epicicloide de 3 ciclos de ecuación paramétrica x igual a esto, y es igual a esto. ¿Ya? Con t de 0 a 2pi. Bueno, se hace la curva de ecuaciones paramétricas x igual a 4 seno de t menos seno de 4t y 4 coseno de t menos 4 coseno de 4t con t de 0 a 2pi. Entonces la longitud del arco de la curva es, simplemente reemplazamos nuestra expresión. Hay que entonces, tengo x, lo derivamos, la derivada de seno es menos coseno, la derivada de seno es menos coseno, aquí nos quedaría positivo, ¿cierto? Y, no, perdón, la derivada de seno es coseno positivo, ¿cierto? 4 coseno de t menos 4, ¿cierto? Por la regla de la cadena, coseno de t, de 4t, y todo eso al cuadrado. Perfecto. La derivada de esto de acá, ¿cierto? Ahí sí, la derivada de coseno es menos seno, así que nos quedaría menos 4 seno de t, más, ¿cierto? 4 seno de 4t, todo eso al cuadrado. Ahí está derivado, le damos al cuadrado, reemplazamos, resolvemos y ya está. Resolviendo los cuadrados, entonces nos da esta expresión, ¿cierto? Ordenando, reagrupando por mayor grado, nos da esto. Recuerda que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1, y coseno cuadrado de 4t más seno cuadrado de 4t también es 1, y sería 1 más 1 al final, ¿ya? Serían 2, ¿cierto? Así que, como 2 tienen 2, puedo factorizar por 2. Factorizo por 2, ¿ya? Y luego ordeno, y por una propia identidad me da esto. ¿Cuál identidad? Esta. Pero vamos a resolver esto por partes. Primero que todo, ¿cierto? Esto, 2, factorizo por 2 y nos queda esto. 2 por 1, ¿cierto? Es esto de acá.
Si factorizo por 2 me queda simplemente coseno de t por coseno de 4t. Aquí me quedaría menos seno de t, seno de 4t. ¿Ya? Ok, y el 2 queda factorizado. Lo puedo separar en una raíz. Saco fuera esta raíz, ¿cierto? Por esta raíz. Y me enfoco en esto. Ok, y aquí, perdón. Aquí nos queda esta expresión, ¿cierto? Voy a factorizar el signo negativo. ¿Ya? El signo negativo, ¿cierto? Aquí está negativo, negativo. Factorizo por negativo. Y aquí me queda positivo. Y aquí yo puedo hacer uso de una identidad. ¿Ya? Bueno, aquí tengo exactamente lo mismo. Esto no dice nada. Y uso la identidad que está acá. De la suma de diferencia de ángulos de coseno. Que me dice coseno. Bueno, en este caso esto es, el seno está en positivo. Acá está en positivo. Entonces, es la segunda opción. Entonces, en realidad es la diferencia de ángulos. Ahí tengo que restar los ángulos para que seno esté en positivo y coseno siempre va a ser positivo. Ok. Entonces, esta es una diferencia de ángulos. ¿De qué ángulo? Como coseno y coseno es conmutativo, ¿cierto? Puedo hacer t menos 4t o 4t menos t. Entonces nos conviene al mayor sumar el menor. 4t menos 1t nos da 3t. En todo esto va a ser igual a coseno de 3t. ¿Ya? Y el menos queda ahí. Y eso es exactamente lo que está acá. ¿Ya? La raíz de 2 sale como una constante y el 4 que estaba afuera queda multiplicando ese 4. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna consulta, duda? ¿No? Ya. Bueno, estamos acá. Resolvamos esta integral, ¿cierto? Nos da esta expresión. ¿Ya? O sea, digamos, la identidad nos da esta expresión. Y ¿ya? Ok, y observa acá que hay algo bien interesante, ¿cierto? Por simetría, ¿ya? Sacamos el área positiva, ¿ya? Y multiplicamos el área al final por 3. Y aquí tengo un 8, por 3 son 24. Y lo doblamos hasta el ángulo 2 pi tercios, ¿ya? Y porque es así la gráfica, ¿vale? Entonces sacamos solamente un área, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Resolvemos la integral y es 32. Y ahí estaría entonces la longitud de arco. De esa manera se resuelve la longitud de arco. ¿Ya? Entonces lo más complicado en realidad, o lo nuevo en realidad es comenzar esta expresión y resolver esta integral. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda o consulta? Me temo que no, profe. ¿Ah? Me temo que no, profe. Ya. Maravilloso. Entonces, eso es en cuanto a coordenadas paramétricas, ¿cierto? Podemos ver área, podemos ver longitud de arco. Vamos a ver ahora en coordenadas polares. ¿Ya? Bueno, ya vimos en una clase, ¿cierto? Bastante ejemplo de cómo cambiar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, ¿cierto? Vamos a ver más el tema de las funciones. Transforma esta ecuación en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. ¿Ya? Y recuerda que las funciones de las entidades, ¿cierto? Nos dan que y es igual a r seno de teta. Entonces, notemos que si ponemos x igual a r coseno teta y es igual a r seno teta, entonces a multiplicar por r la ecuación se sigue que multiplicamos por r, y de esa manera se hacía el ejemplo anterior. Esta ecuación nos quedaría r cuadrado es igual a 3r seno teta, en donde si solo sí también tenemos esta identidad, ¿cierto? Que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r, ¿cierto? Al cuadrado. Y r al cuadrado en este caso es 3 por esto. Pero esto es y, ¿cierto? R seno teta es y. 3y es igual a r al cuadrado. Entonces nos queda esta expresión.
¿ya? Entonces tenemos acá, que esto lo puedo reemplazar por y, entonces quería r al cuadrado es igual a 3y, pero ¿cómo saco este r? ¿Cierto? Para llevarlo a coordenadas, coordenadas rectangulares. A este r al cuadrado lo saco de esta identidad. O sea, no es que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 3y. Y ahí está escrito en coordenadas rectangulares, ¿ya? Completando ahora un cuadrado de binomio, obtenemos que la ecuación equivalente en coordenadas rectangulares está dada por, ya, ¿cierto? Lo reescribo esto, el 3y queda restando, completo cuadrado de binomio, ¿cierto? Y nos queda esto. Y esta, ¿cierto? Es una circunferencia centrado en 0,1,5, 3 medios, ¿cierto? Y de radio 3 cuartos, ¿cierto? Porque este es radio al cuadrado, es el coordenada, ¿cierto? Cartesianas, que corresponde a la circunferencia radio 3 medios y centro en 0,3 medios. ¿Ya? De hecho, estas funciones tienen la misma gráfica, ¿ya? Entonces uno puede, ¿cierto?, comparar, como para comprobar, ¿cierto?, que esta gráfica corresponde con esta gráfica, ¿cierto? Esta ustedes ya saben hacerla, ¿cierto? Ya en coordenadas cartesianas ya saben graficar esta circunferencia. Y esta deben tener la misma equivalencia. Si el gráfico está bien de esta, deben ser iguales. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Porque consultas me dicen más, ¿vale? Bien, otro ejemplo. Transforma esta ecuación en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces, igualmente, tenemos estas dos ecuaciones, estas dos identidades. Entonces, la ecuación polares, ¿cierto? Podemos reemplazar esto por y, esto por x, y ya está. 2y menos 3x igual a 2, esa es la ecuación, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y esa es la ecuación de una recta, ¿cierto? Esa es la ecuación de una recta. Puedo ordenarla también si quiero, pero es la ecuación de una recta. De esa manera uno escribe, ¿cierto? En coordenadas polares, la ecuación de una recta. ¿Vale? Bueno, así es, ¿cierto? Solamente con las identidades, buscando cómo encontrar las identidades, ¿cierto? Donde yo voy transformando de ecuaciones de coordenadas polares a ecuaciones de coordenadas cartesianas. Ya no es tan difícil como habíamos pensado, ¿cierto? Es bastante sencillo, la verdad, y así. Vamos a ver las gráficas en coordenadas polares, ¿ya? Primero, ¿cierto? Intersecciones. Vamos a repasar un poco esto, ¿ya? Para estudiar intersecciones con respecto a la recta que contiene el eje polar, se calcula R. Para el ángulo 0, para el ángulo pi, ¿ya? Todos los múltiplos de pi, ¿vale? Con cada entero, ¿ya? Entonces, el ángulo 0 y el ángulo pi, sus múltiplos, ¿cierto? Nos dan las intersecciones con el eje polar, ¿ya? Para las intersecciones con el eje, con la recta perpendicular al eje polar, que le llamamos la vez pasada eje normal, ¿cierto? Ese eje es pi medios, 3 pi medios y los múltiplos, ¿vale? Que se expresan de esta manera, ¿ya? Y las simetrías, con respecto al eje polar, ya, si la ecuación polar no se altera o se transforma en una ecuación equivalente cuando, bueno, si simetría con respecto al eje polar, se sustituye por pi, o sea, por teta, se reemplaza por menos teta. O también pueden hacer la sustitución de teta por pi menos teta y r por menos r. Entonces puedo hacer cualquiera de estas sustituciones, ¿vale? Y si la función no se altera al hacer estas sustituciones, entonces es simetría respecto al eje polar. Y al eje normal, o al eje perpendicular al polar, si la función no se altera al hacer estas sustituciones, entonces es simétrica al eje perpendicular al polar. Y si hago estas sustituciones, entonces es simétrica con respecto al polo, ¿ya? Y con esto ya vamos a graficar mucho más sencillamente la gráfica en coordenadas polares, ¿ya? Y último, por extensión, si R es finito, para tu
todo teta real, entonces la curva R es igual a f de teta, es cerrada, ¿cierto? Se cierra. Si es finito, si el radio es finito. Si R es infinito, que es algo muy raro que pase, ¿cierto? Para ciertos valores de teta, la curva no puede ser cerrada. ¿Ya? O sea, si R no está determinado. Por ejemplo, las fracciones, ¿ya? Cuando tengo una fracción, por ejemplo, para ciertos teta, ¿cierto? Yo sé que el denominador se puede hacer 0, y si R es igual a eso, R se va a hacer infinito en ese ángulo. Y la curva no puede ser cerrada, ¿ya? Si R es complejo, para ciertos valores de teta, cuando trabajamos con raíces sobre todo, entonces los correspondientes pares asociados a R como teta no forman parte de la curva, ¿ya? Van a haber valores que están indeterminados. Habíamos visto que era un ejemplo de una hipérbola, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Van a ver, no va a estar para ciertos ángulos, ciertos radios no va a estar asociado, ¿cierto? A la curva. Si la gráfica resulta cerrada, es de utilidad determinar los valores de teta que den un valor máximo o mínimo para R y ubicar estos pares en el plano polar, ¿ya? Ok, y el trazado de la gráfica. Para trazar una gráfica polar es conveniente tener en cuenta las intersecciones, las simetrías y la extensión que vimos recientemente. Adicionalmente, algunos consejos para la gráfica: calcular algunos puntos relevantes para ángulos conocidos. Por ejemplo, para teta es igual a k pi tercios con k entero, y o, ¿cierto? Teta es igual a k pi medios con k entero. Para ello, tengamos en cuenta esta circunferencia unitaria, ¿vale? Cuando tenemos el ángulo, ¿cierto? En el radio 1, circunferencia unitaria, ¿cierto? El ángulo pi tercio, ¿cierto? En radio 1 va a ser 1/2, ¿cierto? El coseno de pi tercio es 1/2 y el seno de pi tercio es raíz de 3 partido en 2, ¿ya? Y así, para 30, 45, 60, ¿cierto? Es como el gráfico que vimos nosotros anteriormente, ¿cierto? O sea, es en una clase de seno, coseno de pi tercio, pi cuartos y pi sextos, pero aquí está, ¿cierto? En gráfico, ¿ya? Y con la simetría en todos los cuadrantes, ¿ya? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta esta circunferencia unitaria con esos ángulos y saberlo así de memoria, ¿ya? Esto es exactamente lo mismo, solamente que ahora coseno ya no es 1/2, porque está positivo, sino que es menos 1/2. Raíz de 3/2 se mantiene igual, ¿cierto? Porque es elegido. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? ¿Está claro todo esto? No, hasta el momento, por mi parte. Perfecto. Entonces, trazar la curva mediante la unión continua de los puntos determinados en el interior, en el ítem anterior, ¿cierto? Chequeando que se verifican las intersecciones, las simetrías y la extensión. Adicionalmente, cuando sea fácil, transformar la ecuación polar en una rectangular y chequear que la curva rectangular es la misma que la polar, ¿ya? Ok, las mismas gráficas, ¿cierto? Deberían ser para las coordenadas polares y para las coordenadas rectangulares, si están bien graficadas, ¿ya? Es recomendable conocer. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo pruebas, ¿cierto? Por alternativas, ¿cierto? Y identifique cuál es la ecuación de esta gráfica polar. O sea, a veces, o viceversa, identifique de esta ecuación polar cuál es su gráfica. Y la ecuación polar ustedes no saben cómo es la gráfica. A veces sale conveniente transformar esa ecuación polar a ecuación cartesiana y así identificar cuál es la gráfica. También puede ser, ¿ya? Es recomendable conocer distintos tipos de ecuaciones y gráficas polares, tales como rosas, caracoles, caracoles con lazo interior, cardioides, caracoles con hoyuelo, caracoles convexos, espirales lemniscatas, rectas, secciones cónicas, circunferencias, parábola, elipse, hipérbola, concoides de Nicomedes, sisoides de dicloides, nefroides de Fred. Hay muchas gráficas conocidas en coordenadas polares, ¿ya?
Y aquí a continuación les comparto entonces el link, que es una graficadora de curvas cuadradas polares bastante buena. Se acuerdan que una clase nos costó encontrar una graficadora buena. Pude graficar al final en GeoGebra, ¿cierto? No es tan complicado, ¿cierto? Era más sencillo de lo que pensé, pero aquí también, ¿cierto? Nos da cierto equipo control y clic, ¿cierto? Le da cierto acceso al link de la página donde pueden ver, ¿cierto? Esta calculadora gráfica, ¿vale? Ahí se lo dejo compartido. A ver, vamos a ver si es que... Adiós. No, no, a ver. Ahí está cargando entonces. Aquí ustedes escriben, ¿cierto? T sería el ángulo desde 0 a 6 pi o desde 0 hasta 2 pi, generalmente se usa. Y ahí, ¿cierto? Se grafica. Podemos ver un ejemplo, podemos usarlo para poder graficar el ejemplo, ¿vale? Eso. Antes de continuar, voy a compartirle un poco más de información acerca de las gráficas, ¿ya? Vamos a abrir un texto. En general hay varios apuntes, ¿cierto? Que ustedes pueden profundizar más en cuanto a la gráfica en coordenadas polares, ¿ya? Ok. Entonces, ahí tenemos entonces, bueno, recursos multimedia, y tenemos las rosas, ¿ya? Vamos a mostrar cómo son las rosas. En general las rosas provienen de curvas de esta forma, ¿ya? A seno de un múltiplo de teta, o R es igual a coseno de un múltiplo de teta, ¿ya? Entonces tenemos que A es un valor real distinto del 0, significa que si n es par, entonces n es igual a 2k, ¿ya? Se puede escribir así, ¿cierto? En este caso la rosa tendrá 2 múltiplo de n pétalos, ¿ya? Si n es impar o mayor que 1, n es igual, ¿cierto? De esta forma, tendrá n pétalos, ¿ya? Si es impar tendrá n pétalos, y si es par tendrá 2 multiplicado por n pétalos. A en valor absoluto, ¿ya? De la expresión que vimos anteriormente, indica la máxima distancia desde un punto de la curva hasta el polo, ¿ya? Si A es mayor que 0, y R es igual a seno de n teta con n impar, entonces la rosa tendrá un pétalo hacia abajo. Si n es igual a 3 más 4k, con k natural unido al 0, o hacia arriba, si n es 5 más 4k, con n unido a lo natural es unido al 0, en ambos casos con eje, simetría, recta, perpendicular, escolar. A lo mejor iríamos acá. Por ejemplo, tenemos esta ecuación. Es una rosa. Perdón. Es una rosa, ¿vale? Y como n es, en este caso, es impar, y es 3, son 3 pétalos. Listo. ¿Vale? El A es la mayor distancia, ¿cierto? Desde la curva hasta el eje polar. En este caso es 2. Ahí tenemos que ya alcanzó 1,5, ¿cierto? Y 2. De 2 hasta acá, ¿cierto? La mayor distancia. Si nosotros medimos esto, también debería medir 2, esta diagonal. ¿Ya? Eso. Ahí uno puede, por ejemplo, darle valores al ángulo. Si el ángulo vale 0, el R nos va a dar 0. ¿Ya? Si el ángulo es pi, o sea, nos va dando valores y podemos ir graficando. ¿Ya? Eso. Así que nos dan varias ciertas indicaciones de cómo es
una rosa, de acuerdo al valor. Caracoles. En general los caracoles provienen de curvas de esta forma, ya una constante más b, seno de un ángulo, o, ¿cierto?, coseno del ángulo. Bueno, si A es menor que B, decimos que el caracol es un caracol con lazo interior. En valor absoluto, si son iguales A y B, decimos que el caracol es un cardioide. Ya, 3 más 3 seno de teta, 3 más 3 coseno de teta, un cardioide. Y así, de acuerdo a las indicaciones, vamos como es el hoyuelo, ¿vale? Si está A en valor absoluto entre B y 2B en valor absoluto, es un caracol con hoyuelo. Si A es mayor o igual que 2 en absoluto de B, decimos que el caracol es un caracol convexo. Y así. Entonces tenemos, por ejemplo, a ver si A pertenece al real menos el 0 y B mayor que 0, y R está dado por esta expresión, entonces se dará un caracol apuntando hacia arriba que tendrá como eje de simetría la recta perpendicular al eje polar. Aquí, por ejemplo, tenemos, como vimos anteriormente, si A es menor que B, el caracol tendrá un lazo interior, ¿ya? Si A es igual a B, recuerden que esta es la función, ¿cierto? RA, B, seno teta o coseno teta, ¿vale? Si A es igual a B, hablamos de un cardioide que tiene esta gráfica. Si A está entre B y 2B, es un caracol con un hoyuelo, un pequeño hoyuelo, ¿ya? Y si A es mayor o igual que 2B, es un caracol convexo, ya que no tiene hoyuelo, ¿cierto? Sino que es convexo, ¿ya? Aquí más ejemplos. Aquí tenemos, ¿cierto? El cardioide R es igual a 2 menos 2 coseno de teta, ¿ya? Como es menos 2, ¿cierto? Va a salir hacia el otro lado, ¿ya? Y esa va a ser la gráfica, ¿ya? Un cardioide, porque A y B son iguales, ¿cierto? Solamente cambia el signo. Los espirales tienen esta ecuación, R es igual a A más B teta elevado a Q, donde A y B son valores reales distintos del 0 y Q es un valor real positivo. Ahí se verifica que si Q es igual a 1, la espiral es solamente una espiral de Arquímedes. Si R, dada por esta expresión, es complejo, el par R, teta correspondiente no es parte de la gráfica, ¿ya? Como en toda función. Si este valor es real, para todo teta menor o igual que 0, entonces la espiral tiene dos ramas, una para teta mayor o igual que 0 y otra para teta menor o igual que 0. Una rama de espiral, en caso que exista, tiene un punto de inicio en el punto A, 0, ¿cierto? Este punto A, 0. Ahí tenemos el inicio, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Traza la gráfica de la curva R igual a teta, con teta mayor igual que 0. Esta es la función. R igual a teta. Tenemos en este caso que A vale 0, ¿cierto? A vale 0, Q vale 1 y B vale 1. R igual a teta. Usamos el hecho de que sabemos que se trata de una espiral, ¿ya? Junto a una propiedad tabla de ciertos valores, podemos obtener esto. Si teta vale 0, R vale 0. Si teta vale pi cuartos, R vale pi cuartos. Si teta vale pi medios, R vale pi medios. Y así sucesivamente. Y graficamos esta espiral. Espiral. ¿Ok? Esa es una espiral, entonces. Vamos a acercarlo un poquito más para que no me tarde. Ok. Lemniscatas. Proviene de las curvas de esta expresión. R al cuadrado es igual a cuadrado seno de 2 teta, ¿ya? O R cuadrado es igual a cuadrado coseno de 2 teta, ¿ya? Con A mayor que 0, significa que si R, despejando R, ¿cierto? Raíz cuadrada, más menos A, raíz cuadrada, bueno, si A mayor que 0, aquí puedo aplicar la raíz cuadrada del cuadrado, se nos va, ¿cierto? Nos quedará positivo o negativo, ¿cierto? Si este valor es complejo, entonces el par R como teta correspondiente no es parte de la gráfica,
¿vale? Solamente nos fijamos los valores reales. Si R es más o menos esta expresión seno 2 teta en raíz es complejo, también, ¿cierto? R como teta no es parte de la gráfica, ¿cierto? Si R cuadrado es igual a cuadrado coseno 2 teta, entonces la gráfica es simétrica respecto al eje polar. Es simétrica respecto al eje polar, ¿ya? Si es, recuerden que coseno teta tenía una correspondencia con el eje polar, y si es esta función, entonces la gráfica es simétrica con respecto al polo, ¿vale? Ejemplo, lemniscata. Grafique R cuadrado es igual a 402 teta, ¿vale? A seno 2 teta es simétrico con respecto al eje, al polo. Ahí está, simétrico con respecto al polo. Y usamos una simetría respecto al origen y el hecho de que trata de una lemniscata junto a una propiedad tabla de valores. Si el ángulo vale 0, seno de 2 por 0 es seno de 0, y eso es 0, y por 4 es 0, y todo eso nos da 0. Ya pasamos al origen. Bisectos, lo reemplazo y voy dando valores respectivos, y ahí puedo ir graficando, ¿vale? Así se grafica entonces, si quiero ir punto a punto, una gráfica polar. Doy valores al ángulo y veo qué valores me dan, y así lo voy graficando, ¿ya? R va a ser la distancia, ¿cierto? Que voy a medir desde el origen hasta ese ángulo, ¿ya? Va a ser esa distancia. Estas son las distancias. Para 5 pi cuarto no existe, ¿ya? Así que eso. 1 pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, ¿ya? No existe, pero como es simétrica, voy completando por la simetría, ¿ya? Y las rectas. Las rectas, ¿cierto? Una ecuación de recta de coordenadas polares tiene esta forma, ¿ya? AR coseno teta más BR seno teta es igual a C, como vimos en un ejemplo anterior, ¿ya? Donde A y B son reales con al menos uno de los valores no nulos, y C real, ¿ya? Una ecuación de circunferencia en coordenadas polares tiene esta forma, ¿cierto? R es igual a coseno de teta, es igual a R a seno de teta, ¿cierto? O R igual a A, ¿ya? Entonces, la circunferencia puede denotarla por estas tres formas, ¿ya? Y ojo, aquí no lo explica mucho, aquí esto es más complejo, ¿vale? Si tiene esta forma, ya, lo más probable es que la circunferencia esté sobre el eje polar, ¿vale? Si tiene esta forma, lo más probable es que la circunferencia esté sobre el eje normal, ¿cierto? Que es perpendicular al polar, ¿ya? Y R igual a A, ¿cierto? Si mal no recuerdo esta forma, ¿cierto? Es cuando es centrado en el origen y con distancia, ¿cierto? A, de radio A. Bueno, y eso sería, ¿cierto? Aquí varias otras cosas que nos dan, ¿cierto? Una ecuación de una elipse, ¿cierto? En coordenadas polares tiene esta forma, ¿ya? Donde P mayor que 0 y epsilon está entre 0 y 1, ¿ya? La forma R, ¿cierto? Con coseno representa en coordenadas rectangulares a una elipse de excentricidad epsilon con un foco en 0,0, ¿ya? Y correspondiente directriz en la recta X más menos P, mientras que la forma R con respecto a seno representa en coordenadas rectangulares a una elipse de excentricidad epsilon también, con foco en 0,0 y correspondiente directriz a la recta X más menos P, ¿ya? Y una parábola en coordenadas polares va a tener una forma de este tipo, ¿ya? Donde P es mayor que 0, la forma, ¿cierto? Está aquí, ¿cierto? Representa en coordenadas rectangulares una parábola en foco 0, 0, directriz X más menos P, mientras que la forma con seno representa en coordenadas rectangulares una parábola en foco 0, 0, directriz también, ¿cierto? Y la hipérbola tiene esta ecuación, ¿cierto? Tiene esta ecuación, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Listo. Bueno, eso era como para poder ver, ¿cierto? De forma más, un poquito más profundizada, ¿cierto? La gráfica, ¿vale? Más o menos para que podamos identificar
cuáles son las respectivas gráficas. ¿Ya? Ok, volvamos acá entonces. Ahí teníamos, ¿cierto?, nuestra gráfica. Ahora que nos puede servir también, ¿cierto?, para comprobar, ¿ya? Creo que deja hacer cierto intento esta de Wolfram Alpha, a menos que tengamos la versión premium. ¿Ya? Ok, hacemos algo más. Pendientes y rectas tangentes a curvas en coordenadas polares. Y estas son más aplicaciones. ¿Ya? ¿Cómo calcular la pendiente de la recta tangente a las curvas en coordenadas polares? ¿Ya? En coordenadas rectangulares sabemos que es la derivada, ¿cierto?, de la función evaluada en ese punto, nos va a dar la pendiente de la recta tangente a ese punto de la curva. Pero en coordenadas polares, ¿cómo sería? Sea f una función, ¿cierto?, derivable en el interior, ¿cierto?, con dominio en D. Cuando la relación entre coordenadas polares y rectangulares está dada por estas ecuaciones, ¿cierto? Al poner R es igual a f de teta, ¿cierto?, una función de coordenadas polares, para todo t que pertenece al dominio D, los puntos de la gráfica polar en coordenadas rectangulares quedarán determinados por X, que es igual a R coseno de teta, pero como R es f de teta, ¿cierto?, polar la separamos, despejamos R y nos da esto, va a ser f de teta coseno de teta, y Y f de teta seno de teta, para todo teta del dominio, ¿ya? De esta forma, para calcular la pendiente en un punto de la gráfica, calculando primero la derivada de y con respecto a x, la derivada, bueno, primero el diferencial de y, como x va a ser una función que ahora no depende de r y de teta, sino que va a ser una función que depende de teta, netamente, y va a ser una función que también depende de teta, entonces es como si dependiera del parámetro angular, teta, ¿ya? Y así tenemos que el diferencial de y en realidad depende de teta, derivada de y con respecto a teta. El diferencial de x es la derivada de x con respecto a teta, ¿ya? Y eso, ¿cómo se calcula en la práctica? En realidad es f' de teta por seno del ángulo, ¿cierto? Y f' de teta es con respecto a teta, ¿vale? Porque f es una función que depende de teta. Derivamos f de teta por seno del ángulo más f teta coseno del ángulo. Y abajo, ¿cierto?, f' de teta por coseno del ángulo menos f teta por seno del ángulo. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la pendiente, lo que antes calculábamos por la derivada de y con respecto a y, ¿cierto? La derivada, ¿cierto?, nos da la pendiente de recta tangente. En el caso polar, esa pendiente está dada por esta expresión, ¿ya? Esa sería la derivada, ¿ya? Eso. Observa que para aprenderlo de memoria, por ejemplo, nos puede servir que en el numerador primero es seno más coseno. Aquí siempre es derivada de la función y sin derivar. Y en el denominador, ¿cierto?, el de x, ¿cierto?, es la derivada sin derivar, pero después coseno menos seno. Seno más coseno, coseno menos seno. Y así lo puedo aprender un poquito más fácil. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Y luego evaluando en el valor teta correspondiente, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, la pendiente de recta tangente en un ángulo específico, ¿ya? Observaciones. Es conveniente observar lo siguiente. Si derivada de y con respecto a teta es 0, y derivada de x con respecto a distinta de 0, entonces la gráfica polar de f tiene una recta tangente que es horizontal, ¿cierto?, dependiente de 0, o bien paralela al eje polar. Si la derivada de y con respecto a teta es distinto de 0 y la derivada de x con respecto a teta es 0, o sea, el denominador se hace 0, entonces la gráfica polar de f tiene una recta tangente que es vertical, o bien perpendicular al eje polar. Si ambas son 0, entonces no se puede concluir nada acerca de los posibles rectas tangentes a la gráfica polar de f, ¿ya? Ejemplo, determina la pendiente de la recta tangente a la cardioide. R es igual a 2 por 1 menos seno de teta. ¿Ya? Tiene 2 y 2, ¿cierto? En este caso, por ser negativo, ¿cierto? No va a ser hacia arriba, sino va a ser hacia abajo. En el punto 1, pi sexto.
Bueno, entonces la pendiente recta tangente de ese cardioide en ese ángulo, en el radio 1 y ángulo bisecto. Notemos que 1, bisecto pertenece a la gráfica polar, ¿ya? ¿Cierto? Por algo nos dice, ¿cierto? Que es tangente a ese punto, así que pertenece a la gráfica polar de la función, que está dada por eso, ¿cierto? Además, la derivada, ¿cierto? Con respecto a x es dada por esta expresión, y eso es dado por esto. Entonces, esto es f de teta. Lo derivamos, y la derivada de 2 es 0. La derivada de menos 2 seno de teta es menos 2 coseno de teta, ¿cierto? Menos 2 coseno de teta. Ese sería el f', menos 2 coseno de teta, menos 2 coseno de teta. Se multiplica por seno de teta más la función por coseno. Seno más coseno. Aquí estará f' por coseno menos seno. ¿Ya? Y el f de aquí sin derivar. Simplemente reemplazamos lo que vimos recién. Ok. Entonces, ahora tengo la expresión. Esta es la derivada de la función, ¿ya? En polares. Y reemplazamos el ángulo que me dice. ¿Vale? De donde obtenemos, ¿cierto? Evaluado en el ángulo bisexto, ¿cierto? 2 coseno de bisecto, seno de bisecto, etcétera. Todo en bisecto. Reemplazamos, ¿cierto? Evaluamos, resolvemos y nos da 0 menos sobre menos 2 y eso es 0. Entonces, tenemos, ¿cierto? Que en este punto de la curva polar, ¿cierto? Hay una recta que es totalmente horizontal, ¿cierto? Porque dependiente 0, ¿cierto? Es una recta totalmente horizontal. Entonces esa sería la pendiente de la recta tangente a este cardioide en ese punto. ¿Ya? Una recta horizontal. Eso sería dependiente 0. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Súper. Entonces, bueno, eso sería. También hay resúmenes y conclusiones, ¿cierto? Desarrollar coordenadas polares y paramétricas y aplicaciones. Eso es lo que vimos y el mismo mensaje que no lo cambiamos. Solo aquellos que se atreven a cometer errores pueden entrar mucho. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta ahora, ¿cierto? ¿Quieren repasar algo? ¿O nos queda tiempo? ¿Cierto? O lo dejamos para mañana en hora de consulta. ¿Ya? Pueden ahora, por ejemplo, decirme qué ejercicios quieren ver de la guía, de los formativos. Podemos también mañana, yo creo que podríamos resolver, si les parece bien, el, el ensayo del certamen, ¿cierto? Lo podríamos ver mañana, si es que no lo han hecho. ¿Ya? ¿Hicieron el ensayo del certamen que está en plataforma? Yo por mi parte no, profe, yo estaba ejercitando de las guías que mandó las otras 2 guías. Ya. Entonces, Y mañana voy a llegar con hartas más dudas. exacto. Ok, ningún problema. Entonces, aquí, por ejemplo, comentarles que reestructuré un poco, estaba un poquito desordenado, reestructuré un poco el ADECA, de aquí hay apuntes varios, ¿cierto? El módulo 1 tiene su respectivo, las clases, la guía de módulo 1, el programa del módulo 1, ¿vale? El módulo 1 repetición también tiene sus clases y su programa respectivo. Y la guía van a ser la misma que el módulo 1. Y el módulo 2 también tiene sus clases, guías y programa, ¿ya? Para que esté más ordenadito y todo más claro. ¿Ya? Entonces, si les parece bien, mañana podríamos hacer el ensayo del certamen, ¿ya? En el horario de consulta. Si tienen otra duda, consulta, pueden escribirme, ¿ya? Entonces así yo la reviso antes y así no me pillo. De hecho, primera vez que explico este módulo, siempre que hago el módulo 1 y haciendo certámenes del módulo 2. Así que por eso quiero... les pido disculpas que anteriormente como no había profundizado mucho en esto, pero en realidad creo que es necesario, ¿cierto?, profundizar en esto de coordenadas polares y coordenadas paramétricas, ¿ya? Cualquier duda que tengan les va a servir tanto a mí como a ustedes, así que háganlas, por favor. Háganlas todas las dudas que tengan, ¿ya? Así yo investigo, ¿cierto?, en profundidad y atiendo sus consultas mañana,
Ya, pero mándenla con más tiempo, por ejemplo, hoy de la tarde, o sea, un correo, profesor, tengo duda de este ejercicio a esta parte. Así yo lo reviso, profundizo, lo hago y le muestro con total claridad mañana en hora de consulta. Eso, eso. Eh, bien. Mm, no sé si más dudas lo dejamos hasta acá o si quieren podemos ver algo más. Aún nos quedan 15 minutos de clase, No por mi parte, por lo menos, profe. ¿no? No, por mi lado. Si mire, por ejemplo, podemos ver cómo es esta calculadora gráfica, y les voy a enseñar cómo graficar bien en GeoGebra en polares. Vamos a ver, por ejemplo, de la clase, algún ejercicio. A ver, a ver, ya, este cartel, ¿cierto? Este cartel. Vamos a primero graficarlo, ¿cierto? Sería 2 menos 2 0, ¿cierto? Vamos a graficar aquí en 2 menos 2 seno de teta, bueno, t va a ser el ángulo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va con esta gráfica. Ahora no funciona. Ahí está el cardioide. Si se dan cuenta, como lo mencioné, como es menos 2, es un cardioide hacia abajo, ¿cierto? Se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Es un cardioide hacia abajo. Si le ponemos aquí, por ejemplo, más 2, va a ser un cardioide hacia arriba. Es bien interesante eso, ¿verdad? La orientación del cardioide. Hacia arriba, ¿viste? Así que, ojo, uno puede jugar con esto y dándole valores, ¿cierto? Y cambiando, ¿ya? Bueno, aquí nos da, ¿cierto? La longitud de arco y todo. Listo, ¿ya? ¿Ya? Es maravilloso este programa. Así que disfruten ese link. Y en GeoGebra también se puede. También se puede. GeoGebra. También se puede. Ya descubrí cómo. Era bastante sencillo. Yo estaba puro con la clase anterior, estuve súper acomplejado por las puras, ¿no? ¿Ya? Y igual no se confíen tanto del Wolfram porque creo que después de cierto intento le va a empezar a cobrar, así que no abusen, ¿ya? En cambio, el GeoGebra pueden hacer lo que ustedes quieran si lo tienen descargado. Vamos a hacer el mismo, ¿cierto? 2 más 2, era coseno, seno, no recuerdo. Era seno, pero vamos a hablar con coseno. Coseno, y ahora en vez de escribir un teta o algo, vamos a poner aquí y vamos a escribir el teta acá. Ya está. Listo. ¿Viste? Si se dan cuenta, bueno, aquí era seno, así que era simétrico con respecto al eje perpendicular al polar, ¿cierto? Y en coseno, las funciones en coseno son perpendiculares al eje polar. ¿Ya? Seno sería perpendicular al eje, o sea, sería simétrico respecto al eje horizontal. Y cuando es coseno, en este caso 2 más 2 coseno, son cardioides, simétrico respecto al eje polar. Y así, es facilito, y así voy jugando. Si, por ejemplo, hago 2 menos 2 cosenos, va a ser cardioide en la otra dirección. Mira, 2 menos 2 coseno de, y aquí voy, ¿cierto? Y clic y el ángulo. Y ahí está. Y así puedo hacer cosas muy bonitas también. Ahí si me molestan los cuadrículas, los puedo sacar también. No, cómo sacarlo. Ahí sí, sacamos el fondo. Después los puedo pintar y hacer algo bien bonito. Bueno, y eso, yo puedo sacar también los ejes. Ahí está. Y puedo borrar esto también. Esta es la curva A. Sacamos la etiqueta. Y así puedo entretenerme un ratito. Bueno, y así. Eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chiquillos, entonces ahora ya sabemos, primero que todo, cómo graficar, ¿cierto? Con respecto a la simetría, ¿cierto? Y también podemos confirmar las gráficas, ¿cierto? Con respecto a GeoGebra o con Wolfram, ¿ya? Para que puedan apoyarse, ¿ya? Y bueno, la integral es cierto, ya todos me imagino que ya saben que hay calculadora integral, entonces la realidad de complicarse con este ramo ya no es tanto porque pueden comprobar con muchas cosas, ¿cierto? Ahí pueden haber calculadoras integrales y ahí. Lo más complicado, chicos, lo más complicado es poder
Y poner la integral se la resuelve de todos los pasos. Es poder inferir cuál es la integral, ¿vale? La aplicación. ¿Ya? Entonces, lo demás, ustedes como ingeniero tienen que conocer esta herramienta porque en realidad ya lo demás, ¿cierto? De aquí a terminando cálculo 2, ¿cierto? Cálculo 3, ¿cierto? Ya no es tanto de cálculos, sino que es ya de interpretación ya más complejo. Así que esta herramienta le va a servir de aquí en adelante. Así que descarguen GeoGebra y eso. Bueno, chicos, espero que les haya servido la clase de hoy, ¿ya? Y estén más tranquilos para el certamen de mañana. Cuídense. Pórtense. Profe, Dígame. una consulta, pero no tiene que ver con la materia en sí, ni con nada de esto. Si es que usted maneja conocimiento respecto a las calculadoras que son para integrales, no sé, por ahí he escuchado unas tal Texas de ese índole, si es que usted tiene un cierto conocimiento o sabe qué tal el funcionamiento de esas calculadoras. De calculadoras, siempre hubo esta calculadora online que son muy sencillas en realidad. Por ejemplo, esta integral que es muy compleja, que está ahí, ¿cierto? Se notó esto. O hablarla, ¿cierto? En ese intervalo. Y aquí sale paso a paso cómo se hizo. Yo prefiero ocupar esta, que es súper buena esta plataforma, como una calculadora científica. Ah, vale. Se demora un poquito, pero esta cubo, así no gasto plata en calculadora, esas, Claro. y ahora que están online, pueden hacer uso de esta. Ya están con pasos, aquí les muestro los pasos, ¿ya? Ahí está todos los pasos, cómo se resuelve entero. Y listo, es maravilloso. Esto de la tecnología es maravilloso. Así que eso, chicos, éxito. Nos vemos mañana en Radio Consulta, que quieran venir, ¿vale? Profe, nos vemos. Gracias. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Ah, eh, Fátimas.